Hola, soy Oscar Aldana, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en Computación de la Universidad Fermín Toro y junto con mi compañero José Poleo formamos el equipo número 3 correspondiente a la realización del proyecto final en la materia diseño de software. En esta ocasión nos disponemos a explicar las distintas tablas que forman parte de la base de datos integrada en nuestro sistema. La tabla compañía tiene por función almacenar los datos básicos y fiscales de la compañía. Sus atributos son COCSIA, que quiere decir código de la compañía, y su clave primaria. RIF compañía, razón social, es decir, a qué se dedica la compañía. Dirección, persona de contacto, es decir, la persona de cara al público de parte de la compañía. Teléfono, persona de contacto, y correo, persona de contacto. Debemos destacar que el sistema puede soportar varias empresas. La tabla maestro-usuario tiene por función almacenar los datos de todos los usuarios que interactúan con el sistema, permitiendo que por medio del password se valide el acceso para poder ingresar al sistema. Los atributos que forman esta tabla son ID usuario, que es clave primaria, código usuario, password, nombre usuario, apellido usuario, fecha de registro, estatus, veces, última entrada, COCSIA, que también es clave primaria, tipo usuario, teléfono, dirección vivienda, correo usuario, cédula usuario, país, estado y ciudad. El código usuario se genera por medio de un procedimiento almacenado que toma la primera letra del nombre del usuario y las 3 primeras letras de su apellido, de forma tal que si un usuario se llama Luis González, su código usuario sería Legón. En caso de que existan más de un usuario con esas iniciales, se añade un número de forma secuencial, de tal manera que sería Legón 1, Legón 2 y así sucesivamente. El password también se genera por medio de un procedimiento almacenado y consiste en el código de usuario y la fecha en la que se creó el usuario. El estatus es si el usuario se encuentra o no activo. Las veces que el usuario ha ingresado al sistema, la última entrada es la última vez que el usuario ingresó al sistema. El tipo de usuario se refiere a si el usuario es un cliente, un administrador, un chofer, entre otros. La tabla roles es la tabla maestra de código y descripción de roles para el acceso a opciones de aplicación. Sus atributos son COCSIA, que es clave primaria, ID role, también clave primaria, y descripciones. Entre los roles se encuentran administrador, chofer, entre otros. En las descripciones se dan a conocer cuáles son las funciones de cada rol. La tabla usuario-rol es una tabla puente entre las tablas maestro-usuario y la tabla roles, y su función es asignar a los usuarios los diferentes permisos, es decir, roles, para que poder acceder a diferentes opciones de la aplicación. Sus atributos son COCSIA, clave primaria, ID usuario, también clave primaria, y ID role, que también es clave primaria, y el estatus, es decir, si se encuentran activos o no. La tabla cisternas tiene por función almacenar los datos de los vehículos cisternas y controlar la capacidad de llenado. Los atributos de esta tabla son COCSIA y placa, que vendrían siendo las claves primarias. Sería el chasis, capacidad, es decir, cuánto puede transportar el camión, el vehículo. Compartimiento 1, compartimiento 2 y compartimiento 3. Recordemos que los camiones cisternas tienen distintos compartimientos donde poder transportar la gasolina o el gasoil. Y estatus, es decir, si el vehículo se encuentra operativo, inoperativo, en reparaciones, entre otros. La tabla tasa cambio tiene por función almacenar las distintas equivalencias de la moneda nacional a la moneda extranjera. Sus atributos son COCSIA, moneda base, el bolívar soberano, moneda extranjera, que sería el dólar, la tasa cambio y la fecha cambio. Debemos destacar que el sistema no permite que se realice otras operaciones como despachar un vehículo sin previamente suministrar esta información. Recordemos que la tasa de cambio se actualiza 2 veces al día
Es por eso que este dato se almacena con la precisión de día, hora y minuto. Buen día, esta es la segunda parte de la explicación de las tablas de nuestro proyecto y procedemos a explicar las que faltan. Bien, entonces la siguiente tabla a explicar es esta, precio-producto. ¿Qué va a tener la tabla? ¿Qué atributos va a tener la tabla precio-producto? Va a tener coxia de tipo number, ID producto de tipo number, descripción de producto, varchar con 20 caracteres, precio producto que va a ser numérico y estatus que va a ser numérico para saber si el precio está activo o no. Vamos a tener como clave primaria a coxia y ID producto estas dos para poder relacionarlos con otras tablas. ¿Cuál es la función de esta tabla? La función primordial es almacenar códigos, descripción, precio y precio del producto que distribuye la empresa. En este caso, gasoil, gasolina 91 y gasolina 95. Bien, la siguiente a explicar, ya que no se ve muy bien acá, listo. La siguiente tabla a explicar es inventario. Los atributos de inventario y sus tipos serían coxia, tipo numérico, código de producto, tipo numérico, descripción, va a tener un varchar de 200 caracteres, inventario inicial que va a ser numérico, un inventario final que va a ser también numérico, una fecha que va a ser de tipo date, tipo fecha, usuario de apertura que va a ser tipo numérico, ya veremos el porqué, usuario cierre de tipo numérico, observaciones de apertura, va a tener un varchar de 500 caracteres y observaciones de cierre, un varchar 2 con 500 caracteres igual forma. Va a tener como clave primaria acoxia, código de producto, fecha y usuario de apertura. Porque usuario de apertura va a ser tipo numérico para poder relacionarlo con nuestra tabla maestro usuario, para traer quién fue el usuario o el ID del usuario que abrió el inventario. De igual forma sucederá con el sitio. Muy bien, ¿cuál básicamente es la función del inventario? Controlar los niveles de combustible de la empresa de cada jornada, o sea, diariamente, y almacena el inventario inicial y final que de cada jornada, como lo dijimos anteriormente, teniendo los controles necesarios para validar esto. Recepción de producto. Muy bien, la recepción de producto tendrá los siguientes atributos con sus respectivos datos: ID de productos tipo numérico, cantidad tipo numérico, fecha de recepción tipo date o fecha en español, coxia tipo numérico, número de factura, un varchar con 20 caracteres. Muy bien. Las claves primarias serían el ID del producto, coxia y el número de factura. Recordando que, como vimos anteriormente, se va a poder relacionar con el ID del producto con el código del producto. Como podemos visualizar acá. Coxia, igualmente, que es código de compañía, se va a relacionar con la tabla compañía por su clave primaria, que es coxia. Y número de factura, que nos va a permitir después a la hora de nuestro inventario llevar un orden y visualizar a qué factura corresponde cada pedido. Muy bien, esta función nos ayuda a controlar la recepción de combustible para su posterior paso a lo que es el inventario como tal, o sea, sumarle las cantidades que hemos recibido o que han recibido dentro de la empresa. Muy bien, tenemos control despacho con sus respectivos datos que son ID despacho tipo numérico, coxia tipo numérico, ID cliente tipo numérico, ID chofer tipo numérico, la placa que va a ser un varchar 2 de 10 caracteres, fecha hora despacho de tipo date, fecha hora de entrega tipo date, cantidad 1 tipo numérico, cantidad 2 tipo numérico, cantidad 3 tipo numérico, tipo de combustible 1, varchar 20 caracteres, igualmente para el tipo de combustible 2, el tipo de combustible 3,
El precio unitario es tipo numérico igual que el precio unitario 2 y el precio unitario 3. Y la tasa de cambio va a ser tipo numérico. Un estatus para el control de despacho será de tipo numérico y la fecha del llenado va a ser de tipo date. También tenemos por acá el user de llenado, o sea, llenar, que va a ser de tipo numérico. Y básicamente, ¿qué vamos a hacer con cuáles son nuestras claves primarias de esta tabla? ID de despacho, coxía y tasa de cambio. Se preguntarán el por qué. Porque básicamente estas nos van a permitir relacionar con las demás tablas y nos va a hacer más eficiente nuestro sistema. Y aclarar unas cosas con estatus. Vamos a tener 4 tipos de estatus, que sería uno en proceso, el pedido, cuando ya está pedido. El 2 sería que está listo para llenarse. El 3 es que ya está llenado. Y el 4 es que el 3 llenado y listo para despachar. Y el 4 es que se cancela la operación. Bien. ¿Cuál es la función de esta tabla? Es almacenar los pedidos solicitados por los clientes. No afecta el inventario si el pedido no es ejecutado o no es procesado. En este caso, el estatus número 4 no afectará a nuestro inventario. Y log procesos automáticos. Básicamente esta tabla se incorpora de 3 atributos nada más, los cuales son proceso, varchar 100 de 100 caracteres, una fecha, observaciones, que va a ser de varchar 2 de 500 caracteres. ¿Cuál es su función? Es simple, almacena una pequeña bitácora de las tareas programadas en base de datos con la finalidad de saber si sus procesos están activos o no, porque hemos programado tareas programadas, valga la redundancia, de que a cierta hora, si no cambia su estatus de 1 a 2 o de 2 a 3 durante todo el día, ¿qué pasará? Que a cierta hora del día él va a cambiar de estatus a estatus 4 de manera sola. Entonces eso se hace mediante una tarea programada y esta tabla se encarga de visualizar si se lleva a cabo esa tarea programada o no y guardará esos datos en esta tabla. Entonces eso ha sido toda la explicación de nuestras tablas de nuestro proyecto, que se ve muy grande, pero esperamos traiga buenos resultados y pueda solucionar la problemática de dicha empresa. Entonces esto fue todo. Muchas gracias.